Bendiciones a todos, muy bienvenidos a nuestro último grupo bíblico de este 2020, nuestro último grupo Sígueme de este 2020. Un año tan particular, tan diferente a lo que estábamos acostumbrados, como todos sabemos, pero estoy segura que debes tener un montón de razones para agradecer a Dios en este año. Así que yo te animo a que al terminar este grupo puedas testificar de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, ¿sí? en lo que fue este 2020 tan diferente. Yo quiero compartirte una reflexión en esta semana, nuestra reflexión de la semana, la última de este año, y estábamos hablando acerca del servicio. La semana pasada hablamos de oportunidades de servir. Hablamos de la parábola del buen samaritano, donde Jesús nos enseña a aprovechar cada oportunidad para poder servir. Y en esta semana yo quiero hablarte de sirviendo para florecer. Quiero que puedas acompañarme al Salmo 92, versículo 12 al 15, y dice así: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Qué precioso este salmo. Nos habla de florecer plantados en los atrios del Señor. Ahora la pregunta es: ¿estamos plantados en los atrios de la casa del Señor? Yo quiero que me acompañes a leer el Salmo 84, versículo 10, y dice así. Mire lo que dice el salmista: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Ahora, ¿qué eran los atrios de la casa de Dios? ¿Qué eran los atrios del templo? En los atrios era el lugar donde se llevaba a cabo todo el servicio. En los atrios se sacrificaban los animales, los bueyes, las vacas, los becerros, las ovejas. En los atrios era el lugar donde desarrollaban el servicio los levitas, los sacerdotes. Y en los atrios estaban las puertas de entrada a la casa de Dios. Vemos ahí al salmista en el Salmo 84 que está diciendo: prefiero estar un día. Y fíjense esa expresión, en los atrios, o sea, prefiero estar un día no en lo cómodo del templo, no en lo lindo del templo, prefiero estar un día en el lugar donde se da todo el servicio, donde está todo el trabajo, ¿sí? Un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero, dice el salmista luego de esta expresión. Prefiero ser el portero. En otras palabras, prefiero ser el ujier. Prefiero ser el que abre la puerta, el que provee seguridad, orden, el que da la bienvenida a la gente que llega. El salmista está diciendo: prefiero trabajar de ujier, servir de voluntario, abriendo la puerta a aquellos que vienen a adorar a Dios, que estar o vivir la buena vida en la casa de los perversos. Prefiero, dice el salmista, servir a la gente que viene a adorar a Dios en lugar de estar con los pies para arriba, tomando tereré, mate, rodeado de gente que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Plantados en los atrios florecen. ¿Dónde es que florecen los justos? En los atrios. El cristiano florece cuando sirve, y esta es una realidad. Lo cierto es que en la comodidad nunca nos va a llevar a crecer. La comodidad nunca nos va a llevar a florecer. Nosotros donde florecemos es cuando servimos. Esa es la forma en que el cristiano tiene para crecer y florecer, sirviendo. Y hoy yo quiero ver cómo debemos servir a Dios, ¿sí? ¿De qué manera yo puedo servir y a la vez florecer? Servir y dar fruto. Yo quiero darte 4 motivaciones correctas para servir y dar fruto, servir y florecer. En primer lugar, tenemos que aprender a servir con gozo. Yo no sé si te tocó ver personas sirviendo a Dios con cara de amargado, sirviendo a Dios enojado, sirviendo a Dios quejándose. Seguramente muchos de nosotros hemos atravesado situaciones en las que hemos servido a Dios y lo hemos hecho
como una carga. Y el texto que vamos a leer ahora en Hebreos 12 nos habla de aprender a servir a Dios con gozo. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una de las cosas que Jesús demostró en su servicio, en su camino a la cruz, un camino de sacrificio y de servicio por nosotros, fue el gozo. Eso caracterizaba el servicio de Jesús. Dice el Salmo 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Creo yo que una de nuestras motivaciones para servir a Dios tiene que ser la alegría. Tenemos que aprender a disfrutar del servicio. Hay gente que no lo disfruta y realmente el servicio es para disfrutarlo. Luego vamos a ver las razones por las cuales tenemos que disfrutarlo. Pero cuando servimos a Dios tenemos que hacerlo con gozo, tenemos que hacerlo con alegría en nuestro corazón. No con pesar, no con queja, no por enojo, no amargados, protestando, ¿sí? Sino con alegría en nuestro corazón. La segunda motivación que tenemos que aprender para poder servir y florecer es servir con humildad. Esta es una actitud, una virtud que nosotros tenemos que desarrollar en nuestro servicio. El mismo Jesucristo demostró cómo se sirve con humildad. La humildad significa modestia. Y la idea de esta palabra es hacer cualquier cosa sin importar qué tan bajo nos veamos a los ojos de los demás o qué tan bajo nos veamos a nuestros propios ojos, ¿sí? La humildad es una característica propia de una persona que no se siente más importante o mejor que los demás, aunque tenga los atributos, aunque tenga capacidades, aunque tenga posición o virtudes que lo hagan mejor que los demás. Pero alguien que es humilde deja de lado eso y aprende a ver en los demás lo importante y lo valioso que son. El mismo Jesús, a través de una escena, Él nos enseñó cómo es servir con humildad. Yo quiero que me acompañe a leer Juan capítulo 13, verso 3 en adelante. Dice así Juan 13:3 en adelante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pasamos al verso 12 y dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo sois. Acá vemos que Jesús sabía quién él era. Jesús sabía la posición que él tenía. Él tenía una posición de señor y de maestro. Él conocía su posición. El versículo 14 dice, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El verso 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el 16 nos deja un principio, ¿verdad? Impresionante de liderazgo. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Vemos a Jesús en esta escena, al propio Jesús, teniendo el título de Señor y de Maestro, lo vemos cumpliendo una labor de servicio que le correspondía al siervo de más bajo rango, lavando los pies de los que estaban alrededor de la mesa. Jesús nos enseñó de que con la humildad nosotros podemos dejar de lado nuestras capacidades, virtudes, posiciones que tengamos, títulos que tengamos, y ver a los demás como más importantes que nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquel que tenía forma de Dios, que tenía los atributos de Dios, no los consideró, sino que nos vio a nosotros como más importantes que Él mismo. Y vino a servirnos. De esa manera nosotros podemos servir con humildad, dejando de lado la soberbia, dejando de lado los egoísmos,
¿sí? las vanidades y aprender a servir a los demás valorándolos y teniéndolos en alta estima. Eso es servir con humildad. En tercer lugar, ¿cómo yo puedo servir y florecer? Sirviendo con gratitud. Cuando yo soy agradecido al Señor, hay algo que se despierta en mí, que es la voluntad de servir. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Tenemos que aprender a servir al Señor agradecidos por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace en nuestra vida hoy, pero también agradecidos por todo lo que Él hará en el futuro. Y saben que yo sé que la medida de agradecimiento que nosotros tengamos en nuestro corazón va a determinar el nivel de nuestro servicio, va a determinar la calidad de nuestro servicio, la calidad del servicio que le damos a Dios. Cuando una persona está agradecida con el Señor, sirve. Ahora, cuando una persona es ingrata, no tiene deseos de servir. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que haya gente teniendo un montón de capacidades no quiera servir al Señor? Justamente es por esto, porque no hay gratitud en su corazón. Entonces tenemos que aprender a servir al Señor por gratitud. Cuando uno sirve por gratitud, a uno no le importa el lugar, la posición, el tiempo o el momento. Uno está dispuesto a servir al Señor siempre. Y por último, quiero hablarte de la última motivación para poder servir y florecer, y es el amor. El amor es la fuerza de nuestro servicio, es la razón por la que nosotros tenemos que servir al Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Nosotros vemos en Jesucristo el mayor ejemplo de amor. Él fue a la cruz por amor a nosotros y nos demostró cómo tiene que ser también nuestro servicio, con un amor sin condición, con un amor desinteresado. El amor es la fuerza y es el motivo principal para poder servir al Señor y a los demás. Cuando nosotros amamos a alguien, y díganme si no es así, cuando nosotros amamos a alguien, nosotros queremos por todos los medios agradar a esa persona. Hacemos cosas para que esa persona se sienta bien, para que esa persona se sienta honrada, se sienta valorada, porque amamos a esa persona. De esa misma manera nosotros tenemos que servir a Dios, con un amor desinteresado, y de esa misma manera también tenemos que servir a aquello que Dios ama, que son las personas. Servir por amor, servir de manera desinteresada, porque cuando yo sirvo a la gente también estoy sirviendo a Dios. Entonces no tenemos que servir por presión, no tenemos que servir por obligación, sino que el mayor motor de nuestro servicio tiene que ser el amor. El amor al Señor en primer lugar, pero también el amor a la gente. Quiero ir terminando con esto. Cuando un cristiano florece es cuando sirve. Wayne Meyer dijo, el que no sirve, no sirve. Y yo me atrevería a decir, el que no sirve, no florece. Porque es en los atrios, es en el lugar del servicio donde uno florece. Y como vemos al principio, cuando uno sirve, hay recompensa. ¿Quieren ver cuál es la recompensa a aquellos que sirven? Acompáñenme a leer estos últimos 3 versículos. Hebreos capítulo 6, versículo 10 en la Nueva Versión Internacional dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Me encanta este texto, porque este texto nos habla de que aunque muchas veces hemos servido sin que nadie nos vea, Dios nos ve. Y Él lleva un registro de cada una de nuestras obras, de aquellas cosas que hacemos con las motivaciones correctas y lo hacemos hacia los santos.
en servicio hacia los demás. Dios tiene registro de nuestras obras. Éxodo capítulo 23, versículo 25 dice lo siguiente: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dígame si no es cierto, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo sé que en este tiempo de pandemia muchos hermanos han continuado sirviendo al Señor, y muchos hoy están testificando de cómo Dios ha bendecido su pan y sus aguas, y cómo Dios los ha cuidado de toda enfermedad. Hasta me atrevería a decir que el servicio nos inmuniza en contra de la enfermedad. El servicio trae prosperidad sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo. Es Dios quien nos bendice cuando nosotros aprendemos a servirle con las motivaciones correctas. Y quiero bendecirte con este último salmo, Salmo 84, versículo 11. Dice: pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Servir es hacer lo que es correcto. Y cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, Dios es nuestro sol, Dios es nuestro escudo, Él nos da gracia, Él es nuestra gloria, y Él no nos negará ningún bien. Cuando nosotros nos encargamos de servir a los demás, de hacer bien a los demás, no solo dentro de la casa de Dios, sino fuera de la casa de Dios, entonces dice su palabra que Dios se encarga de hacernos bien a cada uno de nosotros. Amén. Si queremos florecer, tenemos que servir. Quiero terminar orando por esta palabra. Quiero bendecir a aquellos que durante este tiempo de pandemia, en este 2020, han estado sirviendo al Señor incansablemente, con gozo, con humildad, con agradecimiento. Han estado sirviendo al Señor con amor. Y quiero también orar para que estas sean nuestras características de servicio durante este año 2021 que va a comenzar. Oramos. Señor, yo te quiero dar gracias. Gracias por tu palabra, porque ella nos instruye. Gracias porque ella nos ayuda a formarnos, a corregirnos. Señor, gracias porque a través de tu palabra aprendemos cómo crecer, cómo florecer, cómo ser personas productivas. Señor, en este día, desafiados por tu palabra, queremos, Señor, pedirte que tú puedas derramar dentro de cada uno de nosotros pasión, gozo, alegría al servirte. Señor, que puedas despertar en nosotros esta virtud que es la humildad, de considerar a los demás como mejores que nosotros mismos. Señor, que en este tiempo tú puedas hacer que la gratitud en nosotros despierte una motivación que no nos detenga, una motivación que nos lleve a servir más allá de nuestras fuerzas, a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, que también en este tiempo tú derrames de tu amor en nuestros corazones, que nosotros podamos servir con pasión, que el amor sea el motor y la fuerza de nuestro servicio durante todos los días de nuestra vida. Señor, que el amor que tú demostraste, ese amor sin condiciones, ese amor desinteresado, sea el motor de nuestro servicio. Señor, también quiero tomarme este tiempo para bendecir a cada persona, cada hermano, cada hermana que durante este tiempo de pandemia, en este año 2020, no te ha dejado de servir. Te ha servido con gozo, te ha servido con humildad, con gratitud, te ha servido con amor, con entrega. Gracias por sus vidas. Yo los bendigo declarando lo que dice tu palabra en el Salmo 84, en Éxodo 23 y en Hebreos 6, que tú tienes registro de todas sus obras, que tú eres quien bendecirá su pan, sus aguas, que tú eres quien los blindará de toda enfermedad, y eres tú, Señor, también quien será su escudo, quien será su sol. Tu gracia, tu favor estará con cada uno de ellos, y tú no le negarás ningún bien a aquellos que te han servido con amor, con pasión, con gratitud. Bendigo, Señor, a cada persona que ha escuchado esta palabra, que ha visto este mensaje, creyendo que tu gracia, tu favor, tu misericordia estarán con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.
que tengas una excelente Navidad bajo la bendición, la paz del Señor para vos y para tu familia, y un comienzo del 2021 con el favor del Señor. Dios te bendiga.